Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Banner Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La importancia de la religión, de los valores, de la moral en una sociedad, en el desempeño de la misma, en cómo funciona, qué tan libre y qué tan próspera es, ha sido ampliamente estudiada por grandes pensadores. Sin embargo, hoy, curiosamente, muchos defensores de la libertad y del capitalismo se niegan a reconocer el papel fundamental de la religión y de los valores en el mantenimiento de una sociedad libre. Aprovechando estos días en los que la gente suele dedicarse a la reflexión y sacar tiempo para meditar sobre Dios, pues hemos invitado al podcast de hoy a Julio Schilling para hablar sobre este asunto tan importante y tan interesante. Nuestro entrevistado de hoy es politólogo, escritor y director de la publicación digital Patria de Martí. Julio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Vanessa, de estar contigo hoy. Bueno, Julio, pues se acerca ya Navidad y por esta época todo el mundo pues habla de religión, es una época de recogimiento y tal vez es una época también importante para reflexionar sobre cosas como por ejemplo el papel que juega la religión y la moral en una sociedad y para que una sociedad se desarrolle y funcione y tenga libertad. Entonces pues empiezo pidiéndote un poco que toquemos este tema tan interesante. Mira, yo me alegro muchísimo, Vanessa, que quieras hablar de esto y me parece la fecha más oportuna para hacerlo en Navidad, en esta época, en camino a la Epifanía, el Día de los Reyes Magos. O sea, y la gran importancia que esto tiene en el sentido del cambio paradigmático para el mundo que trajo el nacimiento de ese niño redentor. Y tiene que ver, cuando miramos el concepto de la democracia, la verdad, pues hay una relación realmente causal entre el éxito y el fracaso de ese modelo, en cuanto de la forma en que se ha utilizado. Y cuando hablamos de democracia, la referencia que tenemos que hacer es de autogobierno. En otras palabras, que los gobernados decidan libremente quiénes los van a gobernar. Entonces, ese concepto es, en el sentido histórico, una ínsula, o sea, un pequeño islote entre un mar de despotismo, que si bien podemos decir en algunos casos ha habido una autocracia benévola, ¿no es verdad?, en determinados modelos monárquicos, también ha habido tiranías horrorosas, y eso ha sido realmente la regla. La noción de autogobierno es más, las razones por las cuales los griegos, como por ejemplo Platón, desconfiaban de esa, porque democracia puede decir gobierno del pueblo, pero también en griego quiere decir gobierno de las turbas. O sea, es la desconfianza en lo que podría el humano lograr si realmente lo podría alcanzar. La idea de lo que se llama la tiranía de la mayoría es una visión de que si, bueno, todas las personas, si ahora mismo, por ejemplo, todas las personas en tu cuadra deciden votar de matar al vecino de enfrente, lo han decidido democráticamente, pero eso no quiere decir que es justo. Entonces, quiere decir que hay determinadas cosas que faltaban para que ese modelo funcionara, y lo que faltaba era una sociedad virtuosa, la verdad, una sociedad capaz y digna de esa capacitación de autogobernarse, la verdad. Y ahí es donde el cristianismo aportó los parámetros morales que, cuando han sido y forman parte del tejido social, pues vemos el éxito, o sea, lo que es la virtud, y de ponerle límites a tendencias humanas. Y esto es muy importante entender, y partiendo de la idea
del cristianismo y el aporte hacia ese entendimiento, pues epistemológicamente podemos decir que la noción del pecado original es fundamental. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, el humano es imperfecto. Entonces, si el humano es imperfecto, pues el gobierno, ¿quiénes llevan los gobiernos? Humanos. Entonces, el gobierno teniendo más poder, pues es también imperfecto. Y esto es fundamental, Vanessa, entender para poder darle sentido a el decir, bueno, lo que es una sociedad virtuosa, cómo se comporta. Bueno, es fundamental comprender esa base de lo que es aceptar la idea que sale del pecado original, que de nuevo somos pecadores imperfectos. Entonces, llenos de defectos, hay que poner, bueno, ¿qué es lo que más funciona para limitar esos defectos? ¿Verdad? El entendimiento de la vida eterna es fundamental. O sea, cuando hablamos de la Navidad, ese curso de vida que inició, ¿no es verdad?, para enseñarnos un camino, fue precisamente el valor, o sea, de limpiar los pecados de los humanos por vía de enseñarles el que la vida verdadera es la vida eterna. Eso produce una actitud en una sociedad que espera algo mejor, y su vida en la tierra, pues esos parámetros morales lo llevan a una conducta más digna. En la práctica, pues de nuevo el modelo democrático funcionaría más. O sea, esa ampliación trascendental de que hay algo eterno y superior a la cual todos vamos a ir, produce en la tierra un ser humano diferente, porque el principio de rendición de cuentas es fundamental. En otras palabras, nuestras acciones, tenemos que responder por nuestras acciones. Esa responsabilidad ya de entrada en todo tu diario vivir, a través de tu vida, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en todo lo que haces, te lleva, porque siempre está, de nuevo, seguimos la reflexión, el principio de la vida eterna, los pasos que hay que tomar para alcanzar la elevación que uno aspira a tener. Con esa visión trascendental, pues naturalmente la noción de rendición de cuentas. Y si miramos la idea de un Estado de Derecho, sin rendición de cuentas hay impunidad, y todos los modelos que no han aplicado la rendición de cuentas de manera contundente, pues producen, de nuevo, vemos el defecto humano que sale de la pecaminosidad del humano, pues se repite, y el modelo autodemocrático no funciona. En el sentido ético, Vanessa, el principio de la ley natural, fundamental. Uh-huh. Quiero decir que hay derechos preeminentes. O sea, un gobierno puede poner una ley, quitarla, lo que puede ser bien hoy puede no ser bien mañana, no importa, para eso es un gobierno. Pero la ley natural establece que hay derechos que no te lo da ningún gobierno, de manera que no te lo puede quitar, te lo da Dios. Esto es importantísimo comprender, porque es la base entre una democracia que funciona y saludable, porque establece límites hasta dónde puede llegar un gobierno. Tenemos que entender las atrocidades del nazismo. Por ejemplo, se llevó a cabo con la legalidad, fue legal. O sea, las barbaries del comunismo, todos han seguido su legalidad, pero eso no quiere decir que es moral, ni justo, ni correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, la libertad juega dentro de este papel, dentro de este esquema de autogobierno, una pieza importante, y volvemos a la conexión con la religión, porque tenemos que ser libres para demostrar la virtud ante Dios. Entonces, si no somos libres, estamos interfiriendo con los propósitos de Dios de por qué estamos aquí. Por eso es que a un gobierno democrático, su papel principal no es proveer la mayor cantidad de lápices o
o mecanismos utilitarios de mayor carreteras, todo eso está bien, pero asegurar que sus ciudadanos sean libres es eso lo más valioso y la razón primordial por la cual un gobierno debería de existir. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál sería su mecanismo metodológico? Bueno, todos los conocemos, la separación de poderes. ¿Por qué separar poderes? Para establecer frenos y contrapesos para que ninguna rama del gobierno pueda explotar la otra. La democracia griega, la verdad, muy conocida y realmente desconocida en su experiencia real, la rama legislatura mandó a asesinar a Sócrates. Lo hizo democráticamente, de acuerdo o sea, aplastando toda noción de principios de derecho. El control de la constitucionalidad, otras palabras, que la rama de la justicia pueda decir, bueno, este gobierno democráticamente electo determinó con la aprobación de la mayoría de las personas que esta ley debe ser. Sin embargo, el Tribunal Supremo determina que viola preceptos determinados, viola la Constitución o viola, de nuevo, patrones establecidos por la ley natural. Eso es ponerle límites a el uso, al abuso del poder. La sociedad civil también, en otras palabras, mantener una estructura no gubernamental que funcione, y en eso la propiedad privada es fundamental, y contrario a lo que pues muchos marxistas te van a querer decir. En todo momento, desde que el mundo es mundo, se ha reconocido el concepto, aunque no tal vez con la legalidad o apoyado por la legalidad, pero la idea de la propiedad personal, de su terreno, aún en comunas, era respetado y entendidos. Entonces, ¿cuál es la antítesis del cristianismo? Lo estamos viviendo ahora en esta era del posmodernismo, donde en efecto es un relativismo integral, donde todo es de acuerdo a cómo tú lo interpretes. Y esto, Vanessa, parte de el marxismo cultural. Todos los pensadores postmodernistas, absolutamente todos, están identificados con el marxismo. El italiano Antonio Gramsci identificó la importancia de la primacía de la cultura sobre la economía. Después el Colegio de Frankfurt, ese grupo de marxistas alemanes que cuando salieron huyendo de Alemania nazi, vienen a los Estados Unidos y se horrorizan con la cultura popular, de ver cómo en los Estados Unidos, o sea, las personas eran felices, las personas estaban contentas, las personas, había una clase media pujante, nadie estaba interesado en derrocar el gobierno, de despojarse de propiedades que trabajaban con su sudor, la noción de familia. Entonces, pues, se dieron cuenta que había la idea de la lucha de clases jamás se iba a concretar si no lograban alterar la realidad de acuerdo a cómo la perciben las personas. Entonces, de ahí es que pues vemos como pensadores como Herbert Marcuse, ¿verdad?, con su teoría crítica y lo que él llamó la represión tolerante, que es lo que hoy conocemos como la corrección política, que establece normas que las dicen ellos y las promueven por medio de la cultura para censurar y para promover una agenda. Y epistemológicamente esta idea lo podemos montar a Rousseau, que en efecto pues decía que bueno, el hombre es perfecto, lo que nos sirve es todo lo que está a su alrededor, y decía, cambiemos todo lo que está alrededor, la noción de la religión, de la familia, de la sociedad, la propiedad, y entonces pues el humano puede ser perfecto. Y volvemos, esto es completamente contrario a la idea del pecado original,
que te dice, no, el humano no es perfecto, el humano es pecaminoso, y busca ponerle límites para que tratar de incentivar sus virtudes y opacar sus defectos. Bueno, no. Marx después pues, lo promovió y lo perfeccionó con la idea de llevar y establecer el hombre nuevo, que todo, la premisa de esto es materialista, en otras palabras, esto es todo lo que hay, y el concepto de inmanetismo, o sea, de establecer el paraíso en la tierra. Olvídate de otro paraíso, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que perfeccionar. Entonces, pues naturalmente, si esto fuera cierto, pues podemos entender las barbaridades que cometen individuos tratando de establecer ese hombre nuevo. Lo vimos en la China de Mao, no hay un proyecto. Lenin, que fue el primero en poner ese terror en marcha para tratar de construir eso, que ha fracasado porque realmente la lectura de la naturaleza humana no funciona. Entonces, ahora, en la época que estamos viviendo, para cerrar el pensamiento, la noción que estableció el marxismo de concluir la alienación, que es el fin, la verdad, del marxismo, pues ahora la alienación lo determinan no en solo por vía de la explotación entre obrero y capitalista, no, ahora es oprimido y opresor. Y opresor, pues es, bueno, quien ellos dicen que es, y oprimido también es quien ellos dicen que es. Y lo que vemos son religiones políticas desde el poder, que tienen una guerra contra Dios, contra la nación, contra la familia, y podemos decir también contra la clase media, porque la clase media es autónoma del gobierno y es una estructura inconveniente. Por eso, si uno dice, bueno, pero ¿cómo es que tantos izquierdistas apoyan la noción de un globalismo? Bueno, porque buscan anular el poder de esa clase media que es autónoma del Estado, y la idea de tener dos clases, la élite gobernante y el resto, una población que depende de ese Estado. Y para cerrar, Vanessa, el concepto, demostraciones de el posmodernismo hoy en algo pues tangible, el concepto de la inmigración en masa, porque va enfocado a destruir el concepto de la soberanía de nación, la ideología de género, la ecología política para destruir economía, el infanticidio, porque el abortismo en masa que estamos viendo es infanticidio, el multiculturalismo, otro frente para relativizar la cultura, para darle una equivalencia falsa a culturas que pues apoyan nociones tiránicas, pero ese es el fin. El globalismo es el factor económico, que es diferente a la noción del intercambio comercial entre naciones soberanas, que es otra cosa completamente diferente, pero el modelo de por medio de una economía internacional donde determinan y de forma centralizada anula la soberanía de pueblos democráticos, pues tiene con ese fin. Entonces, celebrando la Navidad, me parece muy importante celebrar precisamente la nación, el nacimiento de ese niño redentor, y entendiendo que ese paradigma, ese modelo de vida que se trazó con la llegada de Jesús tiene que ver directamente con la posibilidad de tener un modelo de autogobierno exitoso, y requiere un sistema de vida que parte de sus valores. Bueno, Julio, pues muchas gracias por tus reflexiones de hoy a propósito de la fecha. Un placer siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.